Bienvenidos a Pediatría Sin Vueltas, un programa de salud infantil creado por pediatras que están unidas solo por el deseo de comunicar en salud. Hoy vamos a tener un programa con temas muy importantes. El primero fue a pedido de los papás y se trata de las banderas rojas en el neurodesarrollo. Luego, como ya estamos entrando en temporada de primavera-verano, lesiones y enfermedades de la temporada. Y por supuesto, hoy nos vinimos con ganas de jugar, así que en Pedigrosas vamos a jugar. Bueno, comenzamos con este bloque que muchos papás nos pidieron que hablemos de este tema, el neurodesarrollo. Y bueno, entonces, primero quisimos ver qué era el neurodesarrollo y explicar un poquito a qué nos referimos con eso. ¿No, chicas? Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿Cómo andamos? Hola, buenas tardes. Bueno, sí, me parece muy importante, antes de arrancar con las banderas, es hablar de lo que es el neurodesarrollo, que es un proceso a través del cual el cerebro madura, crece en sus funciones, desde la panza hasta la adolescencia. Y es un proceso donde el niño adquiere pautas que lo van a ayudar a moverse, a comunicarse a través del habla, con su cuerpo y a relacionarse con las personas y con el mundo. Entonces, invitamos a una invitada de lujo. Es un honor tenerla acá. Ella es la licenciada Claudia Zúñez. Claudia es kinesióloga, es especialista en neurodesarrollo, es docente de la Universidad de Buenos Aires y directora de la carrera de los especialistas en neurodesarrollo. Bienvenida, Claudia, y gracias por venir a nuestro programa. No, al Hola, contrario. Claudia. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Bueno, ¿por dónde arrancamos? A mí me gustaría empezar por el inicio, y es que sabemos nosotros que los niños, cada niño es único, es especial y adquiere sus pautas de desarrollo y crece y madura a su tiempo y a su ritmo. Pero a veces sucede que aparecen señales que nos alertan que algo está pasando, y ahí estamos frente a lo que te queremos preguntar hoy, que son las banderas rojas. Claro, perfecto, perfecto. Bueno, como bien explicaste, el neurodesarrollo tiene que ver con la función. No tiene que ver con el crecimiento solamente del cerebro, sino con la función, con las diferentes funciones que se va a dar a partir del desarrollo y la mielinización, la maduración del sistema nervioso central con intercambio permanente con el entorno. Antes se pensaba que era solamente, digamos, pautado genéticamente. Ahora se sabe que el intercambio con el entorno es sumamente importante. Uh-huh. Este neurodesarrollo va a estar pautado por lo que se llaman hitos del neurodesarrollo, ¿no? Distintos alcances que este bebé o este niño tiene que lograr para ir viendo, ustedes como pediatras, nosotros como especialistas, que este neurodesarrollo es el adecuado. Cuando no se van alcanzando estos hitos, es un signo de alarma o una bandera roja. Es importante tener en cuenta que tenemos como dos grandes grupos. Uno de los grupos es cuando el niño no logra, el bebé o el niño no está logrando lo esperable para su edad cronológica. Y el otro gran grupo podemos pensarlo cuando el bebé o el niño presenta determinados patrones, o sea, ya sea patrón de movimiento, de lenguaje, de interacción social, que no son esperados en ninguna edad cronológica. ¿Se entiende? Bien. Entonces, cuando vemos algún signo de alarma, puede ser o un retraso o puede ser un signo patológico. Claudia, yo te quería preguntar, sí. Tanto los pediatras como vos, ¿qué es lo que evaluamos en el neurodesarrollo? Bien, el desarrollo es muy importante tener en cuenta que es integral. O sea, no podemos evaluar una sola área del desarrollo. Es integral. Si bien nosotros podemos recibir la derivación del pediatra, una de los signos de alarma más frecuentes es el retraso en la adquisición de tronco, del sentado, ¿no es cierto? Si bien nosotros podemos recibir el niño con esta derivación, tenemos que hacer una evaluación integral, porque el neurodesarrollo se da de manera integral, de todas las áreas. Entonces, a partir de ahí, sí, obviamente, considerando
tal vez más específicamente la derivación, pero es muy importante hacer una evaluación integral, ya sea del desarrollo neuromotor, comunicación y lenguaje, interacción social y también lo que es motricidad fina y desarrollo cognitivo. Ahí estabas hablando de un bebé que no se sienta, ¿no? Ok. ¿Y antes de eso, digamos? Desde el momento del nacimiento, nosotros ya podemos, dependiendo de los casos, se debe evaluar el neurodesarrollo. Hay algo muy importante que por ahí me estaba olvidando, que tiene que ver con los factores de riesgo. Como decía Graciela, hay signos de alarma, pero también hay factores de riesgo. Los factores de riesgo son los diferentes posibles agresores que pueden actuar en el desarrollo esperable o neurotípico, llamamos, de este bebé. Por ejemplo, uno de los factores de riesgo muy importante es la prematurez. Sí. Ya sea riesgo biológico, psicológico, emocional. Estos bebés que tienen factores de riesgo, sería ideal, no siempre pasa, que sean derivados a evaluación y a seguimiento. O sea, todos los prematuros tendrían que ser evaluados. Y con el avance de la neonatología, la tecnología en neonatología, hoy tenemos bebés con prematurez extrema que antes no tenían sobrevida. Y hoy sí. Nos llegan al consultorio bebés de 25 semanas de gestación. Este bebé pasa un tiempo prolongado en neo, obviamente en ese momento lo esencial es la sobrevida, pero bueno, este cerebro en desarrollo está tratando de desarrollarse más allá de lo respiratorio, fuera de su ámbito que es el útero. Entonces lo indicado es, una vez que el bebé le dan el alta, poder hacer una evaluación, y no solamente una evaluación, sino un seguimiento del neurodesarrollo. Es esencial. Para eso también contamos con, más allá de la evaluación, con lo que llamamos pesquisa en neurodesarrollo, que es poder evaluar al bebé o al niño aunque no haya signo de alarma. ¿Qué cositas miramos importantes? Miramos el desarrollo desde el momento del nacimiento en adelante. Hay un montón de cosas para evaluar. Tenemos que saber que cada función va a ir progresando y se va a ir complejizando. Por ejemplo, sabemos que un bebé recién nacido tiene, por ejemplo, una hipertonía flexora. ¿Qué significa? ¿No? Siempre vemos a los bebés hechos bolita, como en una postura fetal. Ese tono muscular, que los papás obviamente lo tienen muy registrado, tiene que ir disminuyendo. Tiene que ir bajando ese tono para darle lugar a un tono un poco más complejo, que es el que le va a permitir, por ejemplo, levantar la cabeza, sostener la cabeza, ¿no? Que es uno de los hitos del neurodesarrollo más precoz y más importante. Y es muy importante, además, que ustedes lo saben mejor que yo, no esperar. Eso es lo que te iba a preguntar. Eso te iba a preguntar. Cuando nosotros pesquisamos que hay algo que no está bien, que, bueno, uno interconsulta con el neurólogo y demás, pero a lo que ves que es paralelamente uno lo manda a las terapias o a estimulación temprana, a la evaluación, sobre la intervención oportuna de ustedes. Exactamente, eso es ideal. Eso es ideal. No hay que esperar. Antes se esperaba, un niño presentaba alguna dificultad en el desarrollo, se hacía la derivación a neurología o se pedían determinados estudios y se esperaba el diagnóstico médico. Ya hace varios años que lo indicado, lo que se sugiere es, se pesquisa algún signo de alarma o hay algún factor de riesgo a evaluación de neurodesarrollo. Paralelamente, el especialista va evaluando si es que se logra llegar a un diagnóstico médico. Pero nosotros apuntamos a hacer una evaluación del neurodesarrollo y arribar a lo que se llama un diagnóstico funcional del neurodesarrollo. Si no, se pierde mucho tiempo. Claro, tal cual. Exactamente. Con respecto, yo te quería retomar el tema de los prematuros. Sí. Es algo importante que a veces los papás no lo saben, que hay una edad cronológica, ¿no? Y una edad real de cuando, un bebé prematuro extremo que está hace 3 meses afuera de la panza, obviamente
no va a cumplir los hitos del neurodesarrollo que tiene un bebé de término, ¿no? Exactamente. Porque, digamos, La edad es lógico, corregida. La edad corregida. Eso que a veces los papás se marean un poco, ¿no? Claro, perfecto que me hiciste recordar eso. Las pautas del neurodesarrollo las medimos en general por la edad cronológica, o sea, cuántos meses, es súper importante, además, no solamente si tiene 1 año, sino 1 año y cuántos meses, ¿no es cierto? Y en la prematurez tenemos que llegar a lo que es la edad corregida, claro. no la edad cronológica. O sea, las semanas antes que nació este bebé se descuentan de la edad cronológica y nos guiamos por esa edad corregida. Es importante tenerlo en cuenta, pero también es importante saber que esta edad corregida corresponde hasta los 24 meses. Claro. No es que si tiene 5 años seguimos con la edad corregida. Claro, hasta los 2 años. Perfecto. Exactamente. Perfecto. Entonces, habíamos dicho como primer hito así importante de evaluar es el sostén cefálico. O sea, El sostén que cefálico. sostenga la cabecita. El sostén cefálico se da a partir de los 2 meses, 2 meses y medio, y se logra o debe lograrse totalmente a los 3 meses, ¿no? Que es cuando el bebé en decúbito ventral, o sea, boca abajo, puede levantar su cabeza, digamos, lateralizar, mirar para un lado y para el otro, y su cabeza ya la puede sostener. Y a los 3 meses hay un hito del desarrollo que es muy importante también, que muchas veces no se tiene en cuenta, que es la sonrisa social. Yo te iba a preguntar justamente Claro. el tema de la mirada, la fijación de la mirada, la sonrisa. Claro. La sonrisa social fue descrita por Spitt, que era un psiquiatra, que habló respecto a lo que es la estructuración psíquica. Porque como nosotros sabemos, hay un desarrollo que tiene que ver con lo neuromotor, este desarrollo también tiene que ver con lo que es la formación de este bebé, de este niño, como personita. Como un ser social, ¿no? claro. Exactamente. Decimos que es un sujeto en constitución, ¿no? Y uno de los signos de alarma o una pauta de desarrollo muy importante es la sonrisa social, y lo llamamos el primer organizador psíquico de Spitt. O sea, significa que cuando el bebé tiene que mirar una cara de frente, sonriendo, el bebé va a sonreír, aunque conozca o no conozca a este otro. ¿No es cierto? Tiene que ver con que hay un reconocimiento de alguien afuera. Hay un intercambio. Exactamente. Fija la mirada y se superimportante, conecta. Súper importante. Sí, Bien, sí. bien. Bueno, y entonces vamos bien, hablamos de la sonrisa social, del sostén cefálico. Y otra cosa que preguntan mucho los papás, rolar. ¿Cuándo es esperable que en realidad, lo que suele suceder, yo que hago guardias y pasa seguido, es que los padres no lo esperan tanto y se enteran cuando el bebé roló y se cayó. Ahí se enteran. Siempre digo que es como sorpresivo. Y aparte la importancia de mencionar por qué es importante que rolen, ¿no? Exactamente, sí. Este comentario que haces, Lore, es pero tremendo, porque estamos trabajando, digo, bueno, tengan cuidado que ella pueda empezar a rolar o a pararse o algo, y vienen con el chichón, ay, pero todavía no rolaba. Y bueno, no rolaba hasta que roló. Claro. ¿Por qué es importante el rolado? En un principio, a ver, podemos pensar en 2 grandes cosas. Primero, porque hay una disociación, hay movimientos rotatorios. O sea, para que el bebé pueda empezar a rolar, lo que va a hacer es disociar cinturas, decimos, ¿no? Exacto. Como que hay una rotación de lo que serían los hombros, que es la cintura escapular, con lo que es la cadera, que es la cintura pélvica. Estos movimientos rotatorios se van a utilizar en todo el neurodesarrollo. O sea, en el rolado, en el gateo, en la bipedestación, en la marcha, siempre. Entonces es súper importante. Y el bebé va a empezar a rolar, en general empieza del decúbito ventral, de boca abajo, ¿no? Se levanta la cabeza, apoya sus miembros superiores e intenta pasar a boca arriba. Entonces, a partir de ahí, bueno, también descubre que es una manera de desplazarse. Sí. Entonces, hay bebés que, bueno, que es muy importante también esto de querer explorar. Obvio. Y la curiosidad, ¿no? Aproximadamente a los 6 meses, el bebé ya tiene que rolar, ya tiene que estar rolando. Es súper importante eso también.
Yo lo que a veces veo, que le digo a los papás, es que muchas veces, por una cuestión de cómo es la casa, los tienen mucho sobre acolchados y cosas como muy blanditas, que claro, el muy bebé mullidas. está como muy mullida, está como metido adentro, que claro, es difícil rolar. Entonces, bueno, ¿no? Por ahí que yo un piso de goma eva, algo un tal poquito cual. más... Estimula el movimiento libre. Exacto. Piso de entrada, me Sí. encanta eso. Sí, Totalmente. Lo que pasa, viste, que hay casas que por ahí tienen pisos o muy fríos o no adecuados y las mamás no quieren ponerlos ahí. Entonces, bueno, este piso de goma No, eva... la alfombra de goma eva, Claro, hay uno, natural. hay uno que viene como encuadrado, Sí, que que se se va encastra y armando. se desarma. Lo vas Entonces, armando. Bueno, lo limpiás, es higiénico y me parece que eso, ¿no? Claro. Corregime si estoy diciendo No, algo está como que les perfecto. da más movilidad, ¿no? Perfecto. Bien. El piso es súper estimulante. Siempre por ahí les decimos a los papás, a las mamás que no pueden por ahí comprar el piso de goma eva. Otra opción son frazadas dobladas. No frazada al medio, pero frazada, no acolchado. Claro. Que queda más rígida. Claro, que eso le quede da lugar. rígido para Bien. que el bebé También pueda cuando- movilizarse. Cuando los ponemos boca abajo para estimular. Claro, el piso es sostén. esencial. Es un espacio de estimulación ya de por sí, porque además el bebé puede ver distintas sombras, distintas cosas, que no es lo mismo que verlo desde el cochecito mirando el techo. Exactamente. Totalmente. ¿Cuándo aconsejas, porque esto es típico, sobre todo en los primeros hijos, que lo pongan en un gimnasio? Porque te dicen, ya lo puedo, tiene un mes Sí, y te sí, dicen, sí. ¿lo puedo poner en el gimnasio? En el gimnasio, aparte. No, en el gimnasio digo el ponerlo- arquito el de los muñequitos. Sí, pero bueno. Sí, pero es Claro, común que te gusta ¿ya el- lo puedo empezar a estimular? Claro, claro. Bueno, hay distintas cosas que va a poder ir haciendo el bebé, que es importante también que los papás lo sepan, porque si no es como que hay mucha ansiedad Sí. de lo puse en el gimnasio y no trata de agarrar. Ni Y bueno. no, 2 meses no va a No va a tratar. agarrar. Digamos, a partir de los 2 meses, bueno, el bebé va a poder seguir con su mirada el movimiento de los juguetes. Y lo que es la etapa de prevención más voluntaria es a partir de los 4 meses, 4 meses y medio. Que lo primero que va a intentar es hacer alcances. Todavía no prevención, pero sí alcances, ya sea con miembros superiores, con la boca o con miembros inferiores. Tratar de tocar algo de lo que está viendo. Pero bueno, la aprehensión a partir de los 4 meses y medio recién. Sí, sí. Yo no me quiero olvidar de preguntarte algo, perdón, Claudia, que te interrumpa. No. Antes de pasar por el tema del rolar, que a veces me preguntan los papás que rolan de un lado solo, que usa una parte del cuerpo. Perfecto. ¿Qué Perfecto. puedes decir sobre eso? La postura y el movimiento simétrico son indispensables. O sea, en el primer mes de vida, segundo mes de vida, tenemos algunas posturas que son más asimétricas, que las podemos ver. Es importante que no persistan, Exacto, o sea, que el bebé no Más esté en allá una de- postura. Que lo vaya Claro. adquiriendo. El esgrimista. Exacto, claro. Y hay reflejos, justamente, y se lo iba a decir, hay reflejos que llamamos arcaicos, que son reflejos del recién nacido que tienen que ir desapareciendo. Exactamente. Y que esos reflejos no tienen que estar muy marcados o exacerbados, decimos, ¿no? Vieron, ustedes deben tener mucha consulta respecto a el movimiento del bebé que te dicen se asusta. ¿No? Sí, Escucha sí. un ruido, se El moro, asusta. sí. El moro. Exactamente. Y si bien es un reflejo que en determinada edad es esperable, o sea, significa que es normal, no tiene que estar exacerbado, no Claro. tiene que estar exagerado ese reflejo. Exacto. Y nos sirve estos reflejos y las posturas nos sirven también para evaluar lo que vos recién decías. Claro. Bueno, si el bebé utiliza un Más de solo un lado que de lado, otro, que tenemos muchos pacientes que te derivé Exacto, así, pero lo que al- dijo Totalmente. que al principio arrancan y después me pasa que se estabilizan y usan los dos. Claro, que Claro. no es partes. normal que mueva uno más que el otro. Exactamente. Totalmente. Porque del esgrimista, digamos que es asimétrico justamente. Claro. Pasa más o menos a los 3, 4 meses a tener línea media, mirar más para central y es como que es más simétrica la posición del bebé. Totalmente, y es importante eso, ¿no? Que se vaya dando de manera progresiva. O sea, el neurodesarrollo no vamos a ver de un día para el otro que dejó de hacer este reflejo, sino que es de manera progresiva, eso es Totalmente. importante.
Bien, perfecto. Bueno, ahora vamos al gateo, entonces. Llegamos al gateo. Preguntan un montón. ¿Por qué ahí, viste que hay toda una controversia en si es pauta madurativa, si no lo es, cuándo está, los tipos de gateo, esta cosa de estos chicos que yo me acuerdo que antes, en mis inicios de la pediatría, si el bebé no gateaba como simétrico con las dos piernitas, uno o arrastraba una pierna, ya eso era como una mirada especial. Claro. Y hoy, contanos qué pasa. Claro. Bueno, yo creo que el gateo, como decíamos recién con otros hitos, tiene también dos enfoques importantes. Uno es el neuromotor y el otro es el cognitivo. ¿Por qué? Porque para que un bebé, un niño, intente desplazarse, tenga la intención, el deseo de desplazarse, tiene que tener justamente la motivación. O el deseo de explorar el espacio, los objetos, un otro. Y esto a veces cuando hay algún compromiso en lo cognitivo, o sea, en el desarrollo de la inteligencia, nosotros vemos que el bebé está sentado y decís, tiene todas las herramientas para moverse, para gatear, pero no lo intenta. O lo intenta muy poquito. Llego hasta acá y me vuelvo a sentar. Tiene la intención. Exacto, pero bueno, no intenta desplazarse. Eso es súper importante. Siempre hablamos que cuando un niño no gatea, la etapa del gateo es 8 o 9 meses. ¿Qué es lo que pasa? Si no hay motivación o tiene que ver con lo neuromotor. Y con respecto a lo que decías, Marian, del gateo, lo esperable es un gateo sinérgico. ¿Qué significa? Que haya disociación entre cruzamiento de exactamente miembros superiores y miembros inferiores. Ahora, de por sí no significa que sea un signo patológico si no aparece. Okay. Sino lo que tenemos que ver es, nuevamente, no solamente el gateo como único punto, sino todo el progreso del neurodesarrollo. Claro, porque ¿qué pasa si no tiene el gateo típico, pero se desplaza de alguna manera? Porque hay bebés que se desplazan con, digamos, con las piernitas para atrás, hay otros que van con la cola desplazándose. Algunos arrancan como el cangrejo para atrás. Y después para adelante. O sea, como que no tienen el gateo típico, pero tienen la intención de alcanzar el objetivo. Sí, a veces los niños que tienen como una hipotonía, o sea, el tono un poquito más bajo, fisiológico, o sea, que está dentro de la normalidad, suelen arrastrarse de cola, como decías vos recién, ¿no? Propulsión sobre nalgas. Si todo el resto va bien, yo los dejamos que hagan propulsión sobre nalgas. Cuando el gateo es realmente un signo de alarma importante, cuando en general los miembros inferiores se entrecruzan y mantienen extensión. ¿Se entiende? Esto sería las piernas estiradas y cruzadas. Ok. Aquí ya, cuando uno lo evalúa, seguramente detectamos una hipertonía. O sea, no es que el bebé tiene más fuerza, porque a veces los papás confunden eso, sino que está aumentado el tono. Tiene que ver en general con lo neurológico. Entonces ahí es un signo patológico súper importante. Ahí que no dobla las piernitas. Exactamente. Y que las cruza. Totalmente. Que las cruza. Perfecto. Totalmente. O cuando, por ejemplo, Patri, sabemos que hay un reflejo de marcha automática o de apoyo positivo donde el bebé intenta apoyar las piernas y se hiperextiende. A veces los papás, como este reflejo persiste, o sea, sigue estando, lo siguen estimulando. Y el bebé tiene 4 meses y te dicen ya se quiere parar. Sí. Claro, y no se sienta. O sea, y en realidad, tiene que ver con esto, ¿no? Si hay un signo de alarma, no lo vamos a estimular. Tenemos que, hacer todo el recorrido. Exacto. Justo dijiste esto, mencionaste esto, y sobre todo pasa a veces con las abuelas, ¿no? Ay, intenta sentarse y no lo dejo. Como que tienen este reflejo. Y yo personalmente lo que digo es que todo lo que quieran hacer solitos no está mal. Totalmente. Sí, o sea, a veces ves que de golpe a los 4 o 5 meses como que hacen esa fuercita desde el cochecito para incorporarse. Por ahí no lo logran, pero como que a veces los padres les da miedo y dicen, no, le va a hacer mal a la columna. Totalmente. Entonces, está bueno eso, ¿no? Totalmente. Si bien, como decíamos cuando empezamos, ¿no? Hay determinados hitos del desarrollo que corresponden a determinada edad cronológica,
Si lo hace antes, claramente, está bueno también, no es que le va a pasar algo. Sí, en general nosotros tratamos de dar información a los papás cuando es algo que no está a favor del desarrollo. Claro. Como decíamos recién, hiperestimular, porque además es una hiperextensión, ¿no? Claro. Lo que el bebé hace, se extiende, se tira para atrás, pero el bebé que se quiere sentar y es más chiquito, perfecto, obvio. ¿Sí? Clau, como por ejemplo, ¿qué estaría contraindicado cuando recién dijiste algo que le decimos a los padres que no hagan? Mira, algo bien precoz es esta hiperextensión. ¿Por qué? Porque estamos estimulando. Puede haber una hipertonía, una espasticidad, una rigidez y se está estimulando. No es que el bebé quiere pararse o puede pararse. Al contrario, en realidad lo que no puede es hacer disociación. Claro. No puede mantener el tronco en extensión, o sea, sentarse con flexión de cadera. Entonces, cuando yo intento sentarlo, cuando la familia intenta sentarlo de las manitos, que se llama tracción a sentado, ¿qué es lo viene que como en bloque? Exactamente. Quiere pararse, te dicen los papás. Viene lo que como una tabla. Claro. Sí, claro. No se quiere sentar, se quiere parar, mire, y no. Claro. O sea, un bebé recién a los 6 meses, si nosotros lo asistimos para sentarse, ahí mantiene la sedestación. O sea, se queda sentadito, primero con apoyo y después sin. Y recién a los 8 aproximadamente hace el pasaje. Pero no es momento de bipedestar. Cuando nosotros traccionamos al bebé para sentarse y se hiperextiende, viene como una tabla, es un signo de alarma. Bien, es importante. Bueno, y llegamos a la marcha, ¿no? La marcha. ¿Qué pasa? Llegamos a la marcha. ¿Hasta cuándo es normal que un niño no camine? Bueno, claro, pregunta, es un tema. Claro, en general tratamos de guiarnos por lo que es la Asociación Americana de Pediatría, que marcó como límite 18 meses. Pero es súper importante ver el proceso del neurodesarrollo. Si un bebé a los 18 meses no tiene la marcha independiente, pero hace un pasaje del piso a bipedestación, una marcha lateral y puede caminar 2 metros con un patrón adecuado, no pasa nada. Y tiene la intención de... Exactamente. Tal vez con apoyo, ¿no? Apoyándose en algún... Ahora, si otro bebé de 18 meses lo único que hace es bipedestarse, o sea, pararse, y ahí se quedó, claramente es un signo de alarma. ¿Sí? 18 meses, pero siempre hay que evaluar el progreso. ¿Cómo va el neurodesarrollo? ¿En qué etapa está? Bien. ¿Qué opinas de los andadores? Porque el andador ayuda a caminar a los niños. No. Para nada. Totalmente prohibido. Yo sé que ustedes están de acuerdo. Justamente por eso lo menciono, porque nos encanta machacar con este tema. ¡Ay, le regalaron un andador! No. El andador. Por favor, no. No. ¿Por qué se siguen vendiendo, no? ¿Y los caminadores? El que se empujan, sí. A ver, son 2 cosas distintas. Son cosas diferentes. El andador los ponen, digamos, precozmente está sentado adentro de los un 5 meses. Es súper peligroso. Claro. Inicia la postura. Es un tipo de movimiento además que no es adecuado porque el bebé termina empujándose o haciendo una marcha en puntas de pie. Te iba a preguntar justamente Claro, eso. hay mucho riesgo de traumatismo encefalocraneal, por el andador, exactamente. En cambio, el caminador me parece que está bueno cuando el niño... Es más fisiológico, sí. Claro, pero porque cuando puede utilizarlo ya. Claro. Es una carretilla. Claro, y siempre es importante, si este niño todavía no tiene un buen equilibrio, que tenga un peso adelante. Si no, bueno, también es riesgoso. Bien. Pero empujar ya es otra cosa. Bien, y otra cosa que está buenísimo, esto de ir evaluando por edades, pero también... es importante ver cuando pierden las pautas madurativas, ¿no? Como que un niño que venía adquiriendo sus pautas, todo bien, y de golpe hace como un retroceso. Sí, eso es muy importante. En general, dentro de los cuadros que nosotros llamamos trastornos o dificultades, alteraciones en el neurodesarrollo, no se suele perder.
pero sí hay casos de patologías que tal vez no fueron diagnosticadas todavía, porque son difíciles de diagnosticar, que empiezan a deteriorarse. O sea, el niño ha logrado determinada pauta y empieza a perderla. Suele suceder a veces, esto siempre lo explicamos a los papás, que hasta que logran los hitos del desarrollo, una semana lo hace, la otra no, entonces uno va viendo. Pero cuando empieza a perder ya pautas importantes, bueno, es un signo patológico muy importante. Y puede darse en determinadas patologías, como pueden ser miopatías, atrofias espinales, síndromes genéticos. O por ahí más, esto estamos hablando desde lo motriz, ¿no? Pero desde lo sensorial o desde... También. Porque por ahí hay, sucede por ahí en el autismo o en el trastorno generalizado del desarrollo, que adquirió ciertas pautas desde la comunicación más que nada, ¿no? A veces pasa también en TEA, en lo que es trastorno del espectro autista, es que en un principio está como más nivelado con el resto. Bien. ¿No? Bien. Y a veces esto es muy importante respecto, por eso cuando empezamos a hablar de hitos del desarrollo hablábamos de comunicación, después lenguaje. Pero la comunicación es la intención de comunicar algo en otro, ¿no? De intercambiar con un otro. Y a veces en los niños con TEA, con trastornos del espectro autista, hay presencia de palabra que repiten, que se llama ecolalia. Ecolalia, sí. O sea, esa ecolalia no es comunicativa. Y es difícil muchas veces que los papás entiendan sí, que eso. no está bueno que repita el dibujito que vio a la mañana, el diálogo entero, ¿no es cierto? Porque no lo está comunicando a nadie. Y a veces pasa que cuando este niño se lo empieza a poner con otro grupo social, como puede ser el jardín de infantes, ahí se empieza a notar el desfasaje. Y a veces no es que perdió, sino que el resto continúa evolucionando. Exacto. Y este niño no, este niño queda en meseta. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Sí, bien. O va más lento, tal cual, sí. Se nos fue el tiempo y nos hubiésemos quedado un montón. Creo que da hasta para otro programa, otro bloque de neurodesarrollo. Una última, ¿viste? Una última Hermoso, que, Clau. es que te queríamos preguntar sobre las puntas de pie, sobre el paciente que te íbamos a preguntar ¿Qué? eso. ¿Qué pasa con el chiquito que camina? Sí, en puntas de pie. Rapidito. Hay como dos grandes grupos. Uno puede ser el paciente con TEA, el paciente con trastorno del espectro autista, que se llama marcha en puntillas, que tiene que ver con dificultades en, primero, la organización del propio cuerpo, esquema corporal, la imagen, y la integración sensorial. Y por otro lado está el niño que camina en puntas de pie, que llamamos pies equinos, porque hay un aumento del tono, hay una espasticidad. Entonces son dos casos diferentes que se evalúan diferentes, es muy importante saber la causa, digamos, hacer una buena evaluación, porque el tratamiento difiere en uno y el otro caso, pero es sumamente importante. Bien. Bueno, súper interesante. Súper interesante, Clau, súper interesante. Es apasionante. Muchas gracias. Sí, Muchísimas gracias por venir. muchas Y bueno, gracias. nos quedamos sin tiempo y bueno, nos vemos en el próximo bloque. Muchas gracias. Gracias, Claudia. A ustedes. Bueno, y ahora el bloque que más nos gusta. Y hoy vinimos con ganas de jugar de nuevo porque nos gustó ese jueguito que hicimos con los cartelitos. Así que vamos de nuevo. Y bueno, empieza Pato. Vamos. Bueno, pregunta. ¿Los adolescentes duermen mucho porque son vagos? No.
Bueno, explica por qué. Muy bien. En realidad, los adolescentes, hay una hormona que es la hormona del sueño, la melatonina, que los adolescentes la liberan más tarde y por eso se duermen más tarde y les cuesta levantarse. Claro, les cuesta levantarse antes. Si a esto le sumamos una falta de higiene en el sueño, chicos que están con el celular y demás, vamos a tener chicos que les va a costar mucho más dormirse y por ende les va a costar mucho más levantarse. De hecho, el adolescente cuando está en el colegio todavía tiene que levantar muy temprano, todavía está muy dormido. Y dos palabras que es una época de máximo crecimiento, después del año, la segunda etapa es la adolescencia y necesita el sueño para reparar. Perfecto. Muy bien. Ahora yo, a ver, los bebés cuando lloran, ¿siempre es porque tienen hambre? A ver. No. Tenemos que tener en cuenta que el lenguaje del bebé es el llanto. Es su medio, su forma de comunicar qué es lo que le está pasando y de pedir. Entonces, sí, si bien llora muchas veces porque tiene hambre, también llora porque tiene sueño, llora porque está pillado o se hizo caquita, o porque tiene gases, le duele la panza, o porque quiere upa, que eso es algo que es muy importante porque necesita la contención. El bebé llega a la casa y tenemos que adaptarnos. Nosotros a él y él a nosotros. Entonces de a poquito vamos empezando a leer ese lenguaje. Y un bebé, que algo re importante, aumenta bien de peso, no llora por hambre. Así que a comunicarnos y a entenderlo. Bien. Bueno, muy bien. A ver esta pregunta. ¿Los niños pueden llevar una dieta vegetariana? A ver, la tuya, Lore. Muy bien. Esta es la mía. Sí, en realidad pueden, sí. Hoy en día la Sociedad de Pediatría y Americana de Pediatría lo permiten, pero hay ciertas condiciones que deben cumplirse. Y es que siempre debe estar supervisada por un especialista en nutrición, ¿sí? Y llevar controles de laboratorio para ver que no falten nutrientes esenciales para el crecimiento. Lo ideal es que en etapa de crecimiento sea ovo-lácteo-vegetariana, es decir, que coman huevos, lácteos y vegetales y legumbres, sobre todo, que aportan proteínas que son las que van a faltar por la carne que no va a comer. Bien. Bueno, ahora voy con la mía. ¿Se suspende la leche cuando hay un cuadro de diarrea? Muy bien, alumnas. Bien, bueno, hasta hace mucho tiempo, o no mucho tiempo, era como que siempre suspendían la leche. Pero lo que se vio es que no está bueno hacerlo, primero porque es un aporte para hidratar al paciente. Nunca se suspende la lactancia materna, por supuesto. Y el único cambio, también lo que se hacía era agregar agua y diluir la leche, que tampoco se hace más. Y salvo en los casos de diarrea prolongada, por ahí a veces los pediatras indican leche deslactosada. Pero bueno, de ninguna manera está indicada suspender la leche cuando hay un cuadro de diarrea. Y lo que quiero agregar a eso es que cuando indiquemos leche deslactosada, después cuando el niño recupera y tiene deposiciones normales, empezar a volver a introducir la lactosa. Exacto. No dejarlo con leche deslactosada interpretando que fue, digamos, una intolerancia a la lactosa. Exacto. Pero la lactosa es esencial para la microbiota intestinal, así que Es muy importante. eso es importante. Muy bien. Muy buen aporte. Ahora yo. Cuando un paciente tiene bronquiolitis o tiene una obstrucción bronquial y está con tratamiento de salbutamol y está dormido, ¿tenemos que despertarlo para darle la dosis que le correspondería según las indicaciones?
Bien. No, si está durmiendo bien. Está durmiendo perfecto. Bien. Muy bien. Esto es un error muy común que los despiertan porque le toca. Y el chico tiene que, si está enfermo, tiene que descansar. Y si está durmiendo tranquilo, es que la oxigenación está bien. Así que dejarlo dormir. Bien, exacto, está respirando bien. Perfecto. Bueno, ahora yo. Distinto sería si está tosiendo No. mientras El chico está durmiendo, ¿no? El chico está despierto. Bien. Yo lo que les digo es que aprovechen. Cuando se despierta, ahí aprovechen el cel. ¿Está Claro, bien? perfecto. Exacto. Bien. Bueno, ahora yo. Ahora vos. La crianza respetuosa consiste en dejar al niño hacer lo que él quiera. A ver. Rotundo no. No, rotundo. La crianza respetuosa justamente es criar, es educar y es acompañar el crecimiento, su maduración, desde los límites firmes, siempre con amor, con respeto y validando por sobre todo sus emociones. Y nosotros somos los que comandamos, recordando que el límite es un acto de amor, es la guía que el niño necesita para sentirse seguro, reforzar su autoestima y crecer absolutamente sano. Nos necesita a nosotros. Nosotros somos sus guías. Entonces, límite firme, con amor y validando siempre sus emociones. Muy bien. ¿Los bebés pueden tomar sol? Muy bien, no pueden tomar sol, pero digamos voy a hacer una diferencia entre de 0 a 6 meses y 6 meses al año. De 0 a 6 meses, aparte, no pueden utilizar protectores solares. Y de 6 meses al año sí pueden utilizarlos, obviamente protectores adecuados para bebés que son hipoalergénicos y que tienen factor de protección solar más de 50. Esto no implica que lo podamos poner al sol, sino que hay circunstancias, por ahí va en el cochecito y digamos hay como una exposición involuntaria en el sol, entonces uno puede colocar un protector. Pero igualmente de 6 meses al año tampoco es que puede estar expuesto al sol. Bien, y siempre recordar el horario de 10 a 16 horas donde el sol sí es como muy agresivo para la piel. Bien. Muy bien. Bueno, mis preguntas son mitos. A ver. Upa. ¿Se usa pasta de dientes cuando hay una quemadura? Pero es re común. Es muy común, es un no rotundo. Esto es común de ver en la guardia que vienen todos tapados con pasta de dientes. Bueno, no está indicado, es más, está contraindicado porque, primero, no permite que uno trabaje tranquilamente después y evaluar la quemadura. Da una falsa sensación de alivio por el mentol, pero en realidad lo que uno necesita en una quemadura es hidratarlo, agua, ¿sí? Y justamente esto lo seca. Además de que el dentífrico tiene alcohol, tiene... alcohol, la menta, el mentol, eso es lo que produce, eso es lo que produce la sensación de calma, pero en realidad puede ser tóxico también, ¿sí? Y además puede predisponer a infecciones porque no es algo estéril, ¿no? El dentífrico. Entonces puede predisponer y alterar la barrera que ya está también alterada por la quemadura. Así que dentífrico, no. Muy bien. Bueno, mi tercer pregunta, que sería el uso de auriculares a volumen importante, ¿puede perjudicar la audición? Sí. No solamente el aumento de volumen. El aumento de volumen hace que las células que están en el oído transmitan la señal auditiva en una señal eléctrica al cerebro. Entonces, cuando esto es de gran volumen, produce una lesión. Esos pelitos son como que son aplastados por el volumen y se lesionan. Y no solamente el aumento de volumen, sino el tiempo. Está la regla del 60, que es 60% de volumen, no más de 60 minutos nunca. Bien. Porque el aumento por tiempo prolongado lesiona, produce un trauma acústico, una lesión que de hecho a veces no revierte. Buenísimo. Sí, se espera a futuro como que va a haber como más hipoacusia sí, derivado de eso. Porque se usa muchísimo. Sí, tremendo.
Más allá de lo que significa, porque estar con los auriculares todo el tiempo es estar desconectado, que además es peligroso, más allá del trauma acústico. Bien. Muy bien. Bueno, pregunta. ¿La piel del pene se debe bajar desde el nacimiento? Muy bien. Buena de pregunta. De ninguna manera. Es frecuente que Es muy pregunten. frecuente Sí, esa pregunta sí. y antes se indicaba. Se indicaba, sí. Entonces, hoy no se recomienda tocar la piel del pene. La piel del pene es el prepucio, que es lo que recubre al pene. Sí, muchas veces está cerradito y no deja ver el glande, pero no se recomienda tocar la piel, menos forzar, bajarla, porque eso puede generar lesiones, puede generar complicaciones que pueden terminar siendo una urgencia quirúrgica, como es la parafimosis, porque uno le baja, o el mismo chico a veces lo hace, y termina estrangulando la cabeza del pene, que es el glande, baja la circulación y es una urgencia. Sabemos que la fimosis, que es justamente la adherencia de la balano prepucial, es fisiológica hasta los 3 años y hasta más. Entonces, si el chico no presenta complicaciones de tipo dolor, alteraciones en el chorro, que no el pis no sale de a gotitas. Claro, pues si sale de a gotitas. Exactamente. Cuando hay una alteración del chorro, cuando hay dolor y Bien. cuando se infla como un globito al orinar, esas son cuestiones como para consultar. ¿Sí? Bien. Fuera de eso, no se toca la piel del pene. Bien. Muy bien. Muy bien. ¿Los bebés pueden comer acelga o espinaca? No. Bueno, en realidad, yo voy a levantar las dos. Sí. Bien. Y las respuestas de ustedes en realidad están todas bien. ¿Qué pasa con la acelga y la espinaca? Tienen nitratos, que en el cuerpo se transforman en nitritos. En el bebé, esos nitritos se unen en la hemoglobina ocupando el lugar del oxígeno. Y si el bebé está expuesto a mucha cantidad de acelga o espinaca, puede dar el síndrome del bebé azul. Ahora, si antes en un momento pasamos a decir acelga y espinaca hasta el año no, pero la realidad es que si los papás tienen el hábito de consumir acelga y espinaca, 1 o 2 veces por semana no va a pasar nada que se la demos. Y sobre todo cuando ocupe el 15% del plato o del total de los vegetales. Perfecto. Así que está bien, sí o no. Está bien una y otra. Exacto, aprobamos todas. Bueno, bien. Bueno, mi última pregunta. Este también es un mito. ¿El hipo se cura con un susto? Bueno, bien. El hipo, para los que no saben, es la contracción involuntaria del diafragma. El diafragma es un músculo que está entre el tórax y el abdomen. Entonces hay un estímulo que hace que se empiece a contraer más. La contracción de las cuerdas vocales hace que el ruidito, ¿no? Bien. Estuve leyendo, porque dije, es bastante común esto, ¿no? Y aparentemente lo que sucede cuando hay un susto es que hay un cambio en la frecuencia de la respiración y esto puede llegar a hacer que casualmente haga que se cure el hipo. Pero bueno, no es así. No hay que curar Con un susto. con un susto, A mí para mi nada. abuela me asustaba, mi abuela. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Y ustedes qué hacen con el hipo? Bueno, lo que A sí ver. se recomienda es esto de una apnea, o sea, un cambio en la frecuencia respiratoria. A veces hace que ese diafragma no esté tan estimulado y calma el hipo, ¿sí? O tomar agua. Los 10 traguitos. Sí, los 10 traguitos, eso también porque cambia la frecuencia respiratoria. Pero no hay que asustar. Asustar Pero no. No. Cuando son Ok. bebitos yo les recomiendo que los levanten. No, cuando son bebitos no Sí. importa. Claro. Pero No, bueno, no se pero los viste sacamos. cuando yo les recomiendo Sí. que los levanten, los dejan como para hacer el provechito. Bueno, terminó este bloque, nos divertimos mucho y espero que ustedes se hayan divertido también y aparte que les haya servido la información. Volvemos.
último bloque de este programa y comenzó la primavera, se viene el verano y hay un montón de patologías típicas de esta época. Entonces, pensamos un poco en resumirlas y hablar un poquito de eso. ¿Sí? ¿Les parece? Buenísimo. Buenísimo. Bueno, en la primavera, empezamos por la primavera, florecen las flores, las plantas. Entonces, los que la pasan mal son los pacientes que tienen rinitis alérgica. Uy, sí. Que son pacientes que tienen una enfermedad crónica, muchas veces están relacionadas, la rinitis alérgica se relaciona con el asma, y la sintomatología es rinorrea, pérdida de mocos por la nariz, la nariz tapada, estornudos, dolor de cabeza, y es una patología que normalmente se hereda, y en primavera la pasan bastante peor. Entonces, ante este tipo de cuadros que son crónicos, que son familiares, que lo tiene el padre, lo tienen los hermanos, es muy importante consultar y prevenirlo. Es una patología que muchas veces es como rebelde al tratamiento y evoluciona por épocas. Hay épocas donde el paciente está recontrasintomático, y momentos en los que la pasa un poco mejor. Se asocia al asma. También en primavera vamos a encontrar que los pacientes que no están bien tratados, que abandonaron el tratamiento, presentan crisis. Así que no paran de estornudar. No paran de estornudar, entonces es importante el tratamiento. Y lo último que quería agregar con respecto al verano, y fundamentalmente más que el verano son los días donde hay muchísimo calor, mucho calor, muchos días. Entonces se da, en esta situación se da lo que es el golpe de calor, que es una situación en la que el cuerpo no puede responder fisiológicamente a este estado y da un cuadro clínico grave, más grave en los bebés y en las personas más grandes, donde el paciente en un principio empieza a transpirar mucho y después la piel se pone roja y seca, hay mucho dolor de cabeza, vomitan y hay alteración de la conciencia. El paciente está, si no lo atendemos, puede peligrar incluso su vida. Así que es importante prevenir el golpe de calor cuando hay muchos días con mucho calor. Es importante estar refrigerados, tomar mucho líquido. Pues se da porque se deshidratan. Absolutamente, pierden. No puede el cuerpo responder a eso y se deshidratan y además no pueden, por eso, y también hay taquicardia. El cuerpo trata de bajar la temperatura como puede, pero no lo puede hacer. Entonces es importante tomar mucho líquido, estar a la sombra, utilizar ropa claras, livianas. Y no se piensa mucho en los chicos, ¿viste? Yo lo he visto en las colonias. Sí, ¿viste? totalmente. Como que es una patología que la gente dice los adultos y los bebés, pero en el chico no se piensa en el golpe de calor y en las colonias se ve muchísimo. En especial eso en las actividades físicas. Sí, y vos lo verás, Lore, en las guardias. Viste que hay días que empieza a hacer calor y sigue el otro día y vas a tener la guardia llena de chicos que están con vómitos, con fiebre. Porque, sí, tal cual. Es así. Así que hidratación, gorrito, hidratación, comida liviana también, comida liviana, fresca, protector. Y bajar la actividad física. Sobre todo en los momentos de más calor. De mucho calor. Bien. Y también aparecen en la primavera y el verano muchas lesiones en piel, ¿no? Es la vedette. Es la vedette. La el piel motivo de es la consulta. vedette y, digamos, cuando viene la consulta, uno intenta empezar a diferenciar si es infecciosa o no es infecciosa. Entonces, las lesiones que vemos que no están provocadas por un virus, una bacteria, un microorganismo, el paciente no tiene fiebre y sabemos que esa lesión es no se va a contagiar a otro chico, son las lesiones más típicas de primavera y de verano, ¿sí? Entonces,
ahí a la cabeza, en cuanto a frecuencia, está la dermatitis atópica, pero quiero aclarar que no es de primavera y verano. En realidad, un bebé o un chico que tiene piel atópica la tiene todo el año. Lo que pasa es que en el verano tiene más exposición. Sí, se exacerba. Entonces se exacerba. Los síntomas aparte se le agudizan y la piel, digamos, está como más expuesta. Así que los chicos con dermatitis atópica en realidad tienen que tener un tratamiento todo el año para llegar mejor a esta época. Pero en esta época también están las dermatitis de contacto, porque los chicos tienen la piel más expuesta, o sea, están remeritas, están musculosas, entonces tienen contacto con una planta, con una pintura que está en la casa, y eso también lo vemos bastante en el consultorio. Lo importante de esto es que una vez que uno saca el alérgeno, es decir, si es el sol, sacarlo del sol, si es una planta, saber qué planta es, si es algún producto, esto resuelve generalmente y rápido, hay que hidratar la piel y nada más, no lleva un tratamiento específico. Y hay otras lesiones también típicas de la primavera y el verano que son la famosa sudamina, que bueno, muchas mamás que no la conocen vienen como muy preocupadas porque el bebé está, digamos, con una erupción roja, de un puntillado rojo muy intenso. Habitual, en el cuello, en el pecho, en zonas de transpiración, porque se da chiquitito. Sí, porque se da, digamos, en días de mucho calor, por ahí encuentra al bebé abrigado o en un ambiente caluroso, y entonces esa transpiración después se transforma en un brote, como dicen las mamás, pero en realidad es esto de la sudamina, que el único tratamiento es tenerlos livianos de ropa, y hay algunas cremas para refrescarlos un poco, pero no hay que dar tratamientos por boca para esta patología. Y perdón. Otra bastante típica de esta época es el prurigo. El prurigo es otra lesión donde la mamá dice, está todo brotado, porque en general es muy extensa, y en el prurigo hay algo muy típico que es que tiene como unas ampollitas pequeñas de agua, como unas pequeñas vesiculitas que a veces en algún momento hay que hacer un diagnóstico diferencial con varicela. Muchas mamás piensan que es varicela. ¿Y por qué se da, Mariana, el prurigo? En general es secundario a picadura de insecto. Bien. Es muy común, de hecho la mamá a veces piensa que lo picaron 20 mosquitos, y en realidad que lo picó. Es la reacción alérgica a las picaduras. Es la reacción alérgica típica. A las picaduras. Y entonces las mamás vienen muy preocupadas, lo mataron, lo agarraron. Sí. No, en realidad puede ser 1 o 2 y hizo esa reacción. Y hace la reacción. En general dura muchos días la erupción, muchas veces pica mucho, pero cura espontáneamente. En general no requiere tratamiento vía oral, pero si el chico está muy molesto y se está rascando, para evitar la sobreinfección, a veces damos. Pero no es que requieren obligatoriamente. Y después, bueno, esas son las más comunes de primavera y verano. Hay un montón, ¿no? Obviamente, pero me pareció que esas eran las más típicas. No sé si alguna tiene alguna. Sí, quemaduras solares. Bueno, sí, quemaduras solares. En el verano, ¿no? En Pedigrosas hablamos un poco de la fotoprotección. Yo creo que hoy lo vemos menos. Sí, totalmente. Porque hay más cultura. Hay más cuidado. Sí, mucha información con el cuidado de la piel. Yo no sé qué les pasa a ustedes, particularmente lo veo en chicos de colonia, porque como ahí, digamos, por ahí se pusieron el protector a la mañana, lo llevaron a la pileta. No se lo renovaron a las 3 horas. No lo renovaron, se olvidó, no lo llevó, no lo trajo, y ahí veo esos chicos que por ahí van a la colonia todo el día y vienen realmente quemados. Sí. La piel está muy enrojecida, en algunos con pérdida de la piel, con ampollas y bueno, más graves. Pero lo vemos mucho menos que hace muchos años. Creo que los padres, todos ponemos más conciencia sobre eso, pero a veces pasa que bebés que los llevan a la playa, aunque abajo de la sombrilla, y después aparecen quemaditos. Sí, obviamente. Obviamente, bueno, ya dijimos antes lo de los protectores, así que no lo voy a repetir. Pero bueno, cuidémonos del sol, pero también
saber que fuera de, o sea, antes de las 10 y después de las 16, un bebé con una capelina o un gorrito, con ropa adecuada, un pantaloncito más largo, puede estar disfrutando, digamos, del sol, que también nos aporta la vitamina D. Así que, bueno, nada. ¿A partir de qué edad podemos poner el protector? ¿A partir de qué edad? Desde los 6 meses. Perfecto. Un protector adecuado, ese es un bebé que no va a estar al sol, Exacto. pero en un chico más grande, digamos, podemos usar un protector solar y a partir de las 4 de la tarde que esté, digamos, en el sol para absorber vitamina D. Bien. Perfecto, muy bien. Excelente. Bueno, y yo quería, digamos, contar un poco lo que son los exantemas, que también es una época que aparecen muchos exantemas. Por ejemplo, chicas, estamos con el pie, mano, boca. Sí, a full. Que bueno, son causas infecciosas de brotes en la piel, ¿no? Y es como el momento donde más aparecen, porque hay virus que circulan más, y también es una época donde suele aparecer la varicela, ¿sí? Que la varicela es un virus que produce ampollas, ¿sí? Y vamos a tener un chico que está con fiebre, produce mucha picazón, es muy contagiosa y va a tener en el mismo momento como granitos algunos que van a tener ampollas con agua, otros que ya esa ampollita se rompió y van a tener cascaritas. Y bueno, esta es la varicela, que es bastante común. Ahora es un poco menos frecuente por el tema de la vacunación, ¿sí? No se ve tanto como hace algunos años. Y también tenemos otro tipo de exantemas virales, como dijimos recién, el pie, mano, boca, que es muy contagioso y muy común en niños pequeñitos que van al jardín, ¿sí? Sobre todo en los primeros años se ve. Es bastante molesto porque produce ampollas en la boca y esto les impide comer. Y están bastante fastidiosos, ¿sí? Pero son, digamos, patologías que se ven que duran poquito, menos de una semana, y ya pueden reintegrarse y no necesitan tratamientos de tipo antibiótico. Pero la única y la que más nos preocupa, no porque sea grave, sino porque sí necesita un antibiótico, es la escarlatina. La escarlatina es bastante común de esta época y de la época de primavera, y se produce por un estreptococo que produce una angina que en general se acompaña de dolor de cabeza fuerte, de vómitos y de un brote muy característico extendido en la piel. Y la manera de diagnosticarlo es haciendo un hisopado de fauces, ¿sí? A mí me parece que es importante que cuando vemos este cuadro, hacer el hisopado de fauces para que confirme el diagnóstico y si es que tiene el estreptococo beta hemolítico, indicar un antibiótico. ¿Por qué digo esto? Porque muchos virus producen brotes parecidos, pero obviamente los virus no necesitan antibióticos y tenemos que usar racionalmente los antibióticos, ¿está? Y aparte porque tenemos un estudio para hacer un diagnóstico. Exactamente, es un estudio rápido, no es invasivo, es como yo les digo, es un pequeño hisopito en la garganta. Se hace en lugares públicos también. Se hace en lugares públicos, en 1 o 2 horitas como mucho tenemos el test rápido que es positivo. Si es positivo, ya se puede indicar el antibiótico, ¿sí? Entonces esto es importante, pero es una época donde aparecen muchos brotes en la piel, ¿sí? La mayoría son virales, se limitan solitos, se curan solos y no dejan ninguna secuela, ¿está? Muy bien. Y no nos olvidemos que en la temporada primavera-verano tenemos unos protagonistas y unos visitantes que a todos nos resultan molestos y son los insectos. Entonces tenemos las hormiguitas, las avispas, las abejas, los zancudos, las moscas, un montón de bichitos, los alacranes, que son un poquito más peligrosos. Entonces, ¿a quién es el que tenemos que tener un poquito más de respeto de todos? Es a nuestro amigo el mosquito. Bien. Y que es el productor del dengue, nuestro Aedes aegypti, que viene vestido con unas mediecitas rayadas muy cancheras, blancas y negras, y que, bueno, es canchero pero no es simpático, o sea que tenemos que prevenir
evitar que nos pique. Entonces voy a enfocar directamente, más allá de las picaduras de los insectos comunes, voy a hablar del dengue, que es una enfermedad viral que se transmite justamente por la picadura de este Aede, que pica a una persona enferma, porque no se transmite de persona a persona, sino que lo hace el mosquito, pica a un enfermo y después contagia picando a otra persona. Es el vector. Entonces, es exactamente el vector. Y hay algunas características de ese mosquito, ¿no? O sea, ¿cómo pica? Pica ¿En qué horario? Pica la hembra, Claro. porque es la que necesita chupar sangre para poner los huevitos. Este bicho ama las agüitas limpias, no se atrae por las lagunas, por los charcos. Entonces sino es domiciliaria. Es domiciliaria, está cerca de las casas, están en nuestras casas, en las tapitas de gaseosas, en el agua de los floreros, en los baldes, en todos los lugares donde se almacena agüita quieta y limpia. ¿Sí? En la pileta, por ejemplo, no, porque se filtra y se mueve. Charcos, exactamente. Y entonces la hembra pone los huevos. Es importante entonces para prevenir, es vaciar los baldes y frotar, porque quedan pegados en las paredes y viven secos, pegados en esas paredes, aunque vaciemos y no frotemos para limpiar, hasta un año, ¿sí? Esperando la llegada del agua. A la llegada del agua eclosionan y tenemos la multiplicación del Aede. Por eso hay que descacharrar. Exactamente. Hay que descacharrar, hay que frotar y la importancia es la prevención desde casa. Entonces, a través de esto, a través de una vacuna que hoy existe, que se indica a partir de los 4 años y son 2 dosis, eso cada familia le consulta a su pediatra, porque es importante tener en cuenta. Y del uso de repelentes, ¿no? Ahora voy a hablar del uso de repelentes, que que se puede usar a partir de los 2 meses de vida, y está indicado. Los que tienen menos el DET, que es el etilmetatoluamida, menos de concentración menor al 30%. Esos son el verde, el anaranjado y el violeta, que tiene icardina a partir de los 3 meses de vida. Es recomendable siempre usar el repelente, ahora que viene la época de verano, después del protector. Exacto. Ponemos el protector. Y luego esperamos más o menos media hora, 20 minutos y colocamos, porque si no se anula el efecto. La citronela no es efectiva y se comprobó. Y tenemos otras cosas, otros métodos indirectos de prevención, que son los espirales afuera, las pastillas en las habitaciones, pero colocadas a 1 metro, 1,5 metros de la cuna del bebé, los tules y los mosquiteros. Claro, en los menores de 2 meses, exactamente, ¿no? Porque los ahí más no podemos. chiquititos, para prevenir de esta manera la picadura del mosquito. Bien. Importante en los bebés, que yo siempre le digo a las mamás, y ustedes también, no poner los repelentes en zonas donde se puede chupar, ¿no? Usar ropas claras, poner mangas y piernas para proteger, y tener en cuenta que el mosquito del dengue pica de día, Es un a la hábito mañana, diurno. a la noche, y no usar perfumes dulces, especialmente en los chicos, porque eso atrae al mosquito. Y tener en cuenta que los repelentes justamente repelen, no es que matan al mosquito, sino que cambian el olor y los alejan. Esa es la forma en la que actúan. Así que si prevenimos entre todos, como hablamos de las vacunas, la vacunación de rebaño, cuidamos que el mosquito no se nos acerque. Y una cosa última que me acordé ahora es que el que quiere darse la vacuna puede anotarse sin necesidad de que haya tenido dengue antes. Antes era un requisito en la provincia, pero ahora Claro, eso cambió, ¿no? Hay un link a partir de ahora que podés anotarte y después te llaman. Y no tarda tanto, porque de hecho hay compañeras mías del hospital que las llamaron y se inscribieron, así que eso es importante. Bien, excelente. Muy importante, la verdad que sí. Y este mosquito tiene un vuelo
vuelo como muy bajo. Muy En bajo. general pica hasta la rodilla. Tobillos. Exacto. Es raro que es un mosquito que nos pique en la cara o qué sé yo, porque no tiene un vuelo muy alto. Eso es importante como dato, ¿no? Exactamente. También. Y es importante, algo que me olvidé de mencionar, son los síntomas, ¿sí? Que los que nos tienen que llamar la atención para consultar urgente, que es de pronto la fiebre muy alta, un brote, el sangrado de encías, de nariz, aparición de manchitas en la piel, el dolor de cabeza, especialmente retroocular, ¿sí? A nivel, atrás de los ojos, la somnolencia, la irritabilidad, bueno, dolor abdominal intenso. Esos son tips que tenemos que tener en cuenta para hacer la consulta. Bien. Bueno, llegó la primavera y el verano y tenemos toda esta patología. Floreció Creo todo. que hablamos más o menos de todo. Sí, de todo. Y bueno, terminamos con este programa y espero que les haya gustado muchísimo. Chau, chicas. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. En el próximo.